Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Muy buenos días, hermanos. Hoy, como todos los domingos, tendremos un tiempo para poder escuchar y meditar juntos en la palabra de Dios. Tal como lo vimos el domingo pasado, se tocó un texto que en Juan capítulo 3, versículo 30, en la cual la palabra nos muestra que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. La palabra nos dice que es necesario que Cristo crezca, ¿no? Cristo debe crecer en nuestras vidas. ¿Quién es Cristo? Es el verbo hecho carne, como lo vimos. Es la palabra viva. Toda la Escritura da testimonio de Él. Así que es necesario, hermanos, que ahondemos y abundemos en la palabra, como también lo dice Colosenses en el capítulo 3. Es necesario que la palabra de Cristo more y abunde cada vez más en nosotros y que nosotros menguemos. Así que quisiéramos animarnos, hermanos, el día de hoy a poder estar atentos a la palabra, a poder escudriñar juntos la palabra y animarnos por ello. Pero antes tendremos un tiempo para poder exaltar el nombre del Señor, porque Él es el único que merece toda alabanza. Así que te animo a que puedas dejar las cosas que estás haciendo y puedas prestar atención a continuación. Saludos. Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. Temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Que tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Y levántate y sálvame. Que tú eres mi escudo, tú mi fortaleza,
eres mi gloria, quien levanta mi cabeza, que tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra. Acompáñenme a hacer esta oración por este tiempo glorioso, donde la palabra del Señor es anunciada en cada uno de nosotros. Señor, gracias por este tiempo en el cual, Señor, tu palabra es regada en cada corazón. Que tu palabra nos permita ver la obra que tú has comenzado en nuestras vidas. Que tu palabra nos lleva a confiar en la obra, Señor, en aquella obra que perdura para siempre en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, nos fortalezca, que tu palabra abra nuestro entendimiento para poder verte a ti, para poder comprender, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor nos está enseñando en ciertos escenarios cuál es la obra que Él hace en cada corazón, cómo Dios opera en cada vida, a qué Dios nos ha llamado. Una de las cosas que la palabra también nos enseña al día de hoy es acerca de la obra que Él ha comenzado en nuestras vidas, que no hay nada ni nadie que pueda frenar aquella obra que Él ha comenzado en cada corazón. Y lo cierto es, eso se da no porque dependa de la fuerza del hombre, no porque dependa de la abstinencia o la determinación del hombre, o lo que el hombre pueda lograr, o lo que el hombre pueda hacer o conseguir. Lo cierto es que no hay nada que pueda frenar esta obra, porque simplemente la obra es de Él. La obra es de Dios. Y no hay nada que pueda hacer, que pueda frenar esto, ¿verdad? Un escenario donde la palabra nos lleva a ver lo que estamos mencionando es en Hechos 5, donde el escenario que la palabra nos muestra es un escenario donde los apóstoles del Señor Jesús, o los discípulos del Señor Jesús, vemos que están predicando la palabra, ¿verdad? Vemos que ellos están anunciando el evangelio a los judíos, van a cada ciudad, van a cada templo, y vemos que los judíos están creyendo en el mensaje que ellos están anunciando, pero a la misma vez vemos a otros judíos llamados los principales sacerdotes en ese tiempo, los saduceos, donde empiezan a tener celos porque veían que la gente respondía al mensaje, porque veían que la gente empezaban a creer en el nombre de Jesús. La palabra nos enseña que en este cuadro, en este escenario, estos judíos están persiguiendo a los discípulos del Señor a tal punto de amenazarlos para que dejen de hablar en el nombre de Cristo. Los encarcelan y vemos que a la misma vez el pueblo judío empieza a no estar de acuerdo con ello. Hay una trifulca en medio de todo esto y un hombre aparece, un hombre llamado Gamaliel, empieza a hablar. Este hombre llamado Gamaliel era un doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, y empieza a decir algo muy interesante en Hechos 5, del 35 al 39, y dice así:
Entonces entonces le dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensen hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron, y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Habla de los discípulos del Señor. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Qué interesante, ¿verdad? Cómo la palabra del Señor nos empieza a mostrar algo verdadero y algo real. Que si esta obra es de Dios, no hay nada y no hay nadie que pueda hacer algo para que pueda detener lo que Dios ha empezado. Vamos a leer estos últimos versículos, el verso 38 y 39 en la versión Reina Valera. Y dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y la palabra del Señor y este hombre está hablando. Creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y lo que podemos rescatar, una de las cosas que rescatamos de este versículo, es cuando la palabra menciona diciendo, ese hombre Gamaliel, dirigiéndose a los discípulos del Señor Jesús, diciendo que si estos hombres están actuando por sí solos, ciertamente este movimiento que ellos están ocasionando va a desvanecer, va a culminar, va a haber simplemente una fecha de término, pero si es de Dios, no hay nada que lo pueda detener. En el versículo 38 dice, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Se desvanecerá. Y lo que la palabra nos enseña es que la palabra del hombre se desvanece. Y se desvanece frente a cualquier circunstancia. Se desvanece frente a cualquier situación de presión que está aconteciendo. Se disipa al transcurrir el tiempo. Y es como la ceniza, ¿verdad? Una vez que la sostienes, rápidamente se desvanece frente a cualquier viento que acontece. La palabra del hombre es como la ceniza que rápidamente, cuando uno la sostiene, se puede desvanecer por un viento que sopla. Rápidamente vemos que ya no está. De la misma forma, la palabra del hombre no tiene ningún sustento y rápidamente es olvidada y disipada al transcurrir el tiempo. En cambio, la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios perdura. La palabra de Dios trasciende en el tiempo, como también en el corazón del hombre. Estas palabras que hemos mencionado en los últimos versículos que menciona la Biblia acerca de que si esta obra es la de Dios, no hay nada que pueda destruirlo, no hay nada que pueda detenerlo, no hay nada que pueda frenarlo, pero si esta obra es la de los hombres, ciertamente es cuestión de tiempo que se desvanezca, es cuestión de tiempo que se disipe.
¿verdad? Y estas palabras representan la obra que Dios hace con su iglesia. ¿Alguien podrá hacer frente a lo que Dios ha establecido? ¿Alguien podrá o algo podrá hacer frente a lo que Dios ha establecido? A pesar que estamos viviendo momentos inestables, momentos de incertidumbre, ciertamente Dios sigue siendo Dios en todo tiempo y la obra que Dios ha empezado, no hay nada que pueda detenerlo. Su evangelio es anunciado y no hay nada y nadie que lo pueda parar, callar o frenar. Se ha visto al transcurrir el tiempo que Dios ha levantado muchos hombres para que su evangelio sea esparcido por varios lugares del mundo, como también para que sea predicado en cada tiempo y en cada generación. Es algo impresionante cómo Dios empieza a obrar en cada vida para que se cumpla su palabra, para que se cumpla lo que Él ha establecido, para que se cumpla lo que Él ha prometido. Y lo cierto es que cuando vemos en muchos escenarios, como en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue llevado a una tierra prometida, la palabra nos enseña en Salmos que el autor, para que este pueblo habite en ese lugar lleno de muchos otros pueblos paganos, y eran más fuertes que el pueblo de Israel, pero vemos cómo la palabra menciona que el autor, para que ese pueblo sacado de la esclavitud de Egipto pueda habitar en la tierra que Dios les daría, el autor para que este pueblo habite en ese lugar simplemente es Dios. Y lo cierto es que Dios va a cumplir su palabra, Dios va a cumplir su promesa. Y no hay nada ni nadie que pueda parar o frenar o hacer frente a ello. Salmos 44, verso 3 dice: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. ¡Qué maravillosa palabra! La palabra nos da a entender en este versículo que simplemente fue Dios en todo tiempo, librando a su pueblo. Fue Dios posicionando al pueblo de Israel en ese lugar. Fue Dios haciendo lo que Él ha establecido para con quien Él quiere compadecerse. Y lo cierto es que Él muestra su misericordia con quien Él quiere ser misericordioso. Y gloria a Él que Él tuvo misericordia de nuestra vida en un tiempo y que Él nos ha llamado para hacer y para cumplir un propósito eterno en nuestra vida personal. Es por eso que descansamos en la obra que Él ha comenzado. Descansamos en que la obra es de Dios. Descansamos en que ciertamente Él es fiel a la obra que Él ha empezado. Y no hay nada ni nadie que pueda hacerle frente. Por un lado, vemos que este escenario representa ello. Por otra parte, estas palabras también nos muestran la obra que Dios ha empezado en cada corazón. Donde su palabra, y donde es su palabra corriendo, fluyendo en cada vida, donde no hay ningún impedimento u obstáculo que pueda estancar lo que Dios ha empezado en tu vida. No hay nada que pueda impedir a que la obra que Dios empezó en tu vida siga fluyendo, siga corriendo. No hay nada que sea más que pueda hacer frente a esa obra que Dios ha empezado en tu corazón. Esto quiere decir que por más situación desalentadora que estés pasando en tu vida personal, lo más importante no es que aquella realidad cambie, o no es que aquel problema se solucione de un momento rápido, sino que lo más importante
es que la palabra de Dios siga siendo regada, siga siendo oída en tu vida. Por más escenario que tus ojos estén desanimándote, no te dejes llevar por lo que ves, sino cree, sino confía en que para Él no hay nada imposible, en que para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué es imposible para el hombre? Para el hombre es imposible cambiar su propia naturaleza. Para el hombre es imposible cambiar su propio corazón. Pero lo cierto es que para Él no es imposible. Lo cierto es que solo Dios puede hacer esa obra mediante su palabra continuamente sembrada en el corazón del hombre. Por eso dice en Juan 7, verso 38, dice Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, dice el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí. Y lo cierto es que la única forma de creer en Él, la única forma verdadera y real de creer en el Señor Jesús es mediante sus palabras. Y cuando vemos en las Escrituras que Jesús está dirigiendo a un grupo de creyentes, siempre el Señor los está llamando a que permanezcan en sus palabras, a que puedan abrazar, puedan comer, puedan digerir sus palabras. De esa forma podemos ver que el hombre puede realmente ser transformado a un discípulo verdadero de Él. Por eso la palabra nos enseña que la obra es de Dios. La obra es de Él. Y no hay nada ni nadie que pueda hacer frente a ello. Vemos por un lado que de una forma como Dios obra, de una forma anunciando su evangelio, anunciando su palabra, de una forma u otra siempre Dios está levantando hombres para que prediquen su evangelio y para que su obra siga fluyendo, siga siendo anunciada. Pero por otro lado también vemos que esto representa la obra que Dios ha empezado dentro del corazón del hombre, que no hay ningún impedimento, ningún obstáculo que pueda hacer frente a la obra que Dios empezaba en tu vida. Y estamos hablando de aquella situación o de aquella realidad que pueda estar atravesando hoy en día en tu vida muy personal. Ciertamente a veces las cosas que experimentamos nos pueden afectar y a veces caemos, o el creyente cae en un desánimo y se pone a pensar mucho acerca de lo que está pasando, lo que está viviendo. Pero lo cierto es que la palabra es el ente por el cual podemos ver a un Dios de misericordia, a un Dios que no acusa, a un Dios que no condena, sino a un Dios que levanta, a un Dios que fortalece, a un Dios que nos abraza, a un Dios que nos llama a conocerlo, a un Dios que nos llama a confiar en Él. Y la única forma de que eso se haga real en tu vida es por medio de su palabra. Por eso en Salmos 40, del 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Vemos por la palabra del Señor que Dios no es un Dios que se olvida. Vemos que Dios no es un Dios que incumple, sino vemos que Él es un Dios que cumple sus promesas. Vemos que Él es un Dios fiel. Vemos que Él es un Dios lleno de misericordia. Él es un Dios bueno. Él es un Dios lleno de compasión y de consuelo.
Él es un Dios único que ciertamente nos llama a conocerlo a Él. Nos llama a confiar en Él, confiar en Él. No confíes en lo que estás viviendo, no confíes en lo que estás viendo. Pon tu confianza en Él y eso te tiene que llevar a la palabra de Dios. Eso te tiene que llevar a conocerlo a Él mediante su palabra, donde la palabra es regada sobre tu vida y ciertamente la palabra del Señor producirá ese querer como el hacer. La palabra del Señor va a generar algo nuevo en tu vida personal, donde las cosas que puedas estar viviendo empiezan a pasar a un plano secundario de menos importancia y empieza a ser más importante para ti conocer a aquel que te ha llamado, conocer a aquel que te ha levantado, conocer a aquel que te ha escogido. Por más difícil que sea el escenario que estás viviendo, lo cierto es que su palabra es como martillo y su palabra es como fuego. Martillo porque va a romper esa dureza en el corazón del hombre. Es como fuego porque va a purificar el corazón del hombre. Ese versículo se encuentra en Jeremías 23, 29, que dice: ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Lo maravilloso es que Dios es un Dios de procesos. Y el proceso que estamos pasando cada uno de nosotros, que es totalmente diferente, porque cada persona que era llamado es único. Tú eres único, tú eres única. Y cada proceso que estás pasando en tu vida personal, es aquel proceso necesario para que tú puedas comprender cómo se encuentra tu corazón, para que tú puedas conocer cada vez más cuál es tu condición, cómo se manifiesta tu naturaleza, cómo se va a conocer esa tendencia pecaminosa que hay en el corazón del hombre, pero a la misma vez la palabra nos lleva a ver un Dios de misericordia, a ver este llamado no con ligereza, sino con un gran privilegio de que Él nos alcanzó, de que Él nos rescató. Y ciertamente nos llamó, no para cumplir nuestros deseos, no para satisfacer nuestros placeres, no para ir tras nuestros pensamientos, o no para escoger lo más conveniente en nuestra vista, o lo que nosotros creemos que es lo más rentable para nuestra vida, nuestra familia, sino para ciertamente cumplir su voluntad, para hacer su voluntad. Y la única forma de que eso se haga real es por medio de su palabra en cada uno de nosotros. Así que yo te animo en esta mañana a que la palabra del Señor siga siendo regada sobre tu vida, a que ciertamente no te desanimes, a que cobres ánimo en el nombre de Jesús y que la palabra del Señor te fortalezca, porque bienaventurado el varón o bienaventurado aquella persona que tiene en él sus fuerzas. La palabra del Señor va a fortalecer tu vida. La palabra es que empieza a darte ese aliento de vida para seguir caminando y cada vez más empezar a entender y a comprender quién es Dios, a qué Él te llamó. Yo te animo esta mañana a que la palabra siga siendo regada sobre tu corazón, a que cualquier circunstancia que pueda estar atravesando en tu vida, ciertamente esa circunstancia es temporal y va a acabarse. Y lo que sí debemos de poner nuestra mirada es en que durante ese tiempo, ¿qué es lo que Dios nos ha enseñado? Durante ese tiempo, ¿qué obra ha hecho la palabra en nuestra vida? Así que yo te animo en el nombre de Jesús a que la palabra siga siendo regada sobre tu vida y siga profundizándose en tu corazón. Amén. Acompáñame a hacer esta oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia, un Dios bondadoso, un Dios que perfeccionas, un Dios que culminas,
un Dios que cumple sus promesas. Eres un Dios fiel, fiel a tu palabra sembrada en nuestros corazones. Damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gran abrazo. Dios te bendiga. Ya no temeré nunca más del terror nocturnal o saeta mortal sobre mí. Que a mi lado caerá como 1000, que otros 10,000 morirán, y tú me librarás, porque he puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano. Porque he puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano. Me refugiaré en ti. Ángeles mandarás que me guardarán siempre. Como 1000 caerán a mi lado y diré, en ti confiaré. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano. Que a mi lado caerá como 1000 y 10,000 caerán, y confiar en ti, Señor, siempre en ti confiaré. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano.
Muy buenos días hermanos, mi nombre es Roxana Landacay y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos anuncios muy importantes. El primero es acerca del tiempo de discipulado. Este tiempo de discipulado es un área necesaria en nuestras vidas, donde tanto el discípulo como el discipulador van a crecer en conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que los animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. El anuncio número 2 es acerca de nuestros servicios. Todos los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar el vídeo te animamos a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir a través de nuestra red social de Facebook, Misión Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Muchas gracias. Nos vemos pronto, hermano.